Buenas tardes. Vamos a empezar ya la última mesa de este día, que ha sido una jornada redonda. Y además quiero felicitar a los organizadores, a CEFAS, por la buena estructura de las ponencias, porque la mesa anterior de alguna manera nos abre el camino para la ponencia de Luis Enrique Camp, porque antes nos hemos centrado en esto es lo que ha pasado, estas son las soluciones. Se ha hablado también de la falta de pensamiento crítico, que es algo que nos preocupa a todos, tanto en España como en Iberoamérica. Y precisamente nuestro ponente tiene una propuesta, de hecho está ya en marcha esa propuesta, tremendamente interesante. ¿Los chicos no leen? Pues vamos a darles otro tipo de herramientas para que lean. Entonces voy a pasar a la presentación. Le he dicho a Luis Enrique que, aunque tiene un currículum envidiable, riquísimo, y además ha tocado muchos palos, como decimos aquí, voy a ser un poquito más breve para que hable él cuanto antes. Perdón, que no he puesto las gafas. Las primeras líneas de su currículum lo dice todo lo que es, ¿no? Luego ya desglosaré un poquito, ¿no? Pero nos dice: Luis Enrique Camp es cineasta, investigador histórico, podcaster, gestor cultural, conferencista, odontólogo y docente universitario. Además de tener una maestría en la Universidad de Londres y haber realizado estudios de técnicas audiovisuales en Madrid. Es decir, tiene toda la preparación necesaria para afrontar ese ¿y ahora qué? No nos podemos olvidar de las víctimas, eso es algo que en España también nos preocupa, por eso tenemos aquí en CEFAS el Observatorio de Víctimas del Terrorismo, porque los chicos jóvenes no son conscientes de lo que supusieron aquellos años duros para nosotros, ¿no? Y sigo con el currículum de Luis Enrique. Ha realizado 8 documentales de personajes históricos. Hay uno que me ha llamado especialmente la atención, que luego me contarás, que se llama Cantar la misa con Chabuca. Entiendo que es Chabuca Granda, una maravilla de mujer. Ha escrito varios libros, ha publicado varios libros y además pues unos más de temas culturales, otros de temas de historia militar. Ha sido docente universitario en varias universidades del Perú. Ha recibido varios premios y reconocimientos. En 2013 recibió el premio Juan Landázuri Ricketts por el documental Héroe Olímpico. Ha recibido la medalla de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú y el diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú por la Academia Militar de Historia. Y es, entiendo que por toda esta trayectoria, miembro correspondiente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Además de todo esto, dirige un podcast que el título es Dicho en Perú, que ha ganado varios premios y sigue adelante. Y nos va a hablar, aparte de todo este recorrido, especialmente de un proyecto que está ahora mismo, que empezó en el año 24, o sea que va a ser una primicia para todos los que estamos aquí. El proyecto se llama Resistimos con Esperanza y busca dar a conocer a través de cortometrajes historias de resiliencia durante la época de la violencia terrorista del Perú, en los años 80 hasta el 2000. Además es columnista del portal de opinión El Montonero. Y como les decía, yo creo que después de haber escuchado al Teniente General de la Policía Nacional hablar de esas dos operaciones tan importantes que fueron la captura de Abimael Guzmán y la operación Chavín contra los terroristas que habían tomado la Embajada de Japón, creo que nos ha dado muy buen marco para que Luis Enrique nos cuente ahora cuál es su propuesta para no vamos a olvidar, pero a la vez queremos ser propositivos y queremos que el futuro sea esperanzador y no solo, es decir, lo que es una buena memoria histórica, no lo que a veces nos cuentan. Pues Luis Enrique, cuando quieras, nos vamos a poner cada uno a un lado porque como va a estar proyectando, para no tapar la proyección. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, María, gracias por la presentación, gracias a la Universidad CEU San Pablo, al profesor José Luis Orella por permitir que pueda brindar estas palabras y compartir esta experiencia con todos ustedes después de estas magníficas experiencias, exposiciones que hemos escuchado en la mañana y ahora en la tarde. Mi proyecto se llama así, Resistimos con Esperanza, y voy a dividir esta exposición en 3 partes. Una, lo que es los antecedentes de lo que ocurrió en el Perú
con las dos organizaciones terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, que el general Miyashiro ha explicado muy bien. Lo que pasó después de la derrota militar que tuvieron esas dos organizaciones, derrota militar más no derrota política, ni educativa, ni cultural, en la que siguieron y siguen actuando, y la propuesta cultural que se llama Resistimos con Esperanza, y veremos algunos cortometrajes que hemos preparado. Bien, eso iré rápido porque lo hemos escuchado recientemente. En el Perú hubo dos organizaciones terroristas criminales, Sendero Luminoso y el MRTA. Sendero Luminoso con el cabecilla Abimael Guzmán, que se autoproclamaba la cuarta espada del marxismo, después de Marx, Lenin y Mao. Él se presentaba como la cuarta espada con esto que él se denominó el pensamiento Gonzalo. Y el MRTA, cuyo cabecilla es Víctor Polay Campos, que fue capturado 2 veces y que el 2026 saldrá libre. Y el lado izquierdo tienen a su segundo lugarteniente Néstor Zepa Cartolín, que fue el que lideró la toma de la embajada de Japón. Bien, el inicio de la lucha armada, vamos a cumplir 45 años, el 17 de mayo de 1980. Se inicia las actividades terroristas de Sendero Luminoso en un pueblo de la provincia de Ayacucho que se llama Chuschi, en 1980. Ahí empieza toda una escalada de atentados donde se presentaban primero como liberadores, ¿no?, de la opresión del pueblo, pero si no estaban de acuerdo con su ideología, pues arrasaban con el campesinado. Bien, estos atentados terroristas fueron escalando, llegando a su culmen en el año 92. Ya con la captura de los cabecillas empieza a declinar. Bien, atacaron pueblos, ciudades, tenían la ideología maoísta de ir del campo a la ciudad. Bien, hay un atentado terrible, se puede decir emblemático, de Sendero Luminoso en Lucanamarca, que mataron a más de 70 personas, incluidos pues, niños, incluso recién nacidos. Y los atentados terroristas del MRTA, que es una organización más que maoísta, castrista, que se dedicaron a secuestrar a empresarios, a extorsionar, y también con atentados de coche bombas, sobre bombas. En el año 2019 tuve la oportunidad de realizar un documental que se tituló Con el alma en vilo, dedicado a los miembros de la unidad de desactivación de explosivos que trabajaron durante la época del terrorismo, que desactivaron o neutralizaron más de 11.000 artefactos explosivos. Se quiere decir que estos artefactos que fueron neutralizados por ese cuerpo de la policía no estallaron. Imagínense pues, el daño que pudieron haber provocado, y luego los que estallaron, cuánto daño material y humano provocó. Bien, esto es la imagen del rescate en el año 97, la casa del embajador, que es como un momento en que se le derrota militarmente a esta organización terrorista. Más o menos en cifras, hubo más de 30.000 muertos, provocados en estos años, más de 25.000 millones de dólares en pérdidas materiales, 25.000 millones de dólares de la época. Bien, esto es más o menos lo que es el producto de estas actividades terroristas. Bien, las capturas emblemáticas que hemos escuchado, el 12 de septiembre de 1992, con la captura de Abimael Guzmán, meses antes de Víctor Polay Campos. Esto es un golpe
letal a las dos organizaciones terroristas. Sin embargo, después de estas capturas, la derrota militar que fue logrado durante el gobierno de Alberto Fujimori, en el año 2000 cae el gobierno de Fujimori por unos escándalos de corrupción y asciende al poder Valentín Paniagua. Este presidente instaura una comisión llamada Comisión de la Verdad que iba a investigar los hechos que pasaron durante la época de la violencia terrorista y fue reafirmada por el presidente Toledo en el año 2001, en donde se le agregó la palabra de Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esta comisión, que fue conformada por miembros comisionados mayormente de tendencia de izquierda, muchos habían sido, bueno, alguno había sido también profesor de la Universidad de Huamanga, donde enseñó Abimael Guzmán, llegó a unas conclusiones que tergiversaron realmente lo que pasó en el país. Aumentaron el número de víctimas, poniendo a las Fuerzas Armadas que habían vencido militarmente a los terroristas como también perpetradores de actos de terrorismo, con unas conclusiones que llevaban a poner a ambos lados igual de malos, ¿no? Igual de que habían hecho actos terroristas. O sea, cambiaron lo que realmente había pasado. Fue una nueva narrativa. Muchos críticos de esas conclusiones hablan que más que comisión de la verdad es la comisión de la mentira, o que a esta comisión se le cayó la C, que fue realmente la omisión de la verdad. Estas conclusiones que cambian lo que pasó realmente en el país fue difundiéndose a lo largo de los años. Bien, hay unos cambios que hacen en cuanto a el número real de víctimas, atribuyendo a este aumento del número de víctimas a las Fuerzas Armadas. Y en el año 2007 se construye este museo que se titula Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión, en donde se difunde las conclusiones de esta comisión, como digo, con unas conclusiones tergiversadas. Este museo, que está en Lima, costó más de 10 millones de dólares, que fue financiado por el gobierno alemán y está dirigido por el Ministerio de Cultura del Perú. Como les digo, este lugar es un lugar de adoctrinamiento, si se puede decir, a todos los jóvenes escolares, universitarios que van con una narrativa tergiversada. ¿Qué lleva a la población peruana joven que no vivió estos años de terror, que se dejó llevar por estas conclusiones en donde se minimizaban los actos terroristas de estas dos organizaciones y se magnificaba tal vez el uso inadecuado de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad, a que en el año 2021 se eligiera a un presidente que pertenecía a un partido político cuyo ideario era un ideario comunista, ¿no? 8.200.000 peruanos votaron por esa alternativa. El presidente Castillo, que ahora está en cárcel por haber hecho un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Bien.
hasta aquí, en una forma de resumen, los hechos que han ocurrido en el país. Esto me llevó, y también otras personas, a proponer. ¿Qué proponemos? Muchas víctimas de la época del terrorismo no fueron convocadas por esta Comisión de la Verdad. Nadie les pidió su testimonio. Entonces, con esta situación, nosotros dijimos, bueno, vamos a darle un espacio, vamos a darle una oportunidad de que transmitan sus experiencias, su testimonio, de lo que ellos sufrieron. Bien, entonces así nace este proyecto que se llama Resistimos con Esperanza. Resistimos, ¿por qué? Porque la ideología comunista lo que quería era doblegar tu esperanza, o sea, o que abandonaras el país o te sometieras a su ideología. Las personas que tenían un proyecto a futuro en el país, que emprendían un negocio, que formaban una familia, de alguna forma manifestaban una esperanza de que las cosas se iban a mejorar, que eso era una forma de resistir pacíficamente a la propuesta senderista. Con este proyecto lo que tratamos de hacer es promover el diálogo intergeneracional, que los abuelos hablen con sus nietos, que los padres hablen con sus hijos de lo que pasó en el Perú. Como son hechos violentos, dramáticos, la gente no ha querido hablar de lo que pasó, por ser recuerdos tristes, pero es importante mantener esta memoria histórica. Por otro lado, lo que nosotros queremos es que el Perú, que pasó por momentos terribles de crisis, de violencia terrorista, una crisis económica galopante, pudo superar con unos objetivos claros, con una unidad nacional, se pudo superar esta grave crisis, y que se muestre para las generaciones actuales y futuras que sí se pueden superar las crisis. Luego queremos que nuestra página web sea un repositorio accesible a cualquier persona que quiera saber lo que sucedió en aquella época. En esta primera etapa estamos realizando cortometrajes, pero queremos presentar otro tipo de canales de comunicación como podcasts, libros, exposiciones de fotos disponibles al público. Y preservar la memoria histórica, que no se cambie la narrativa de lo que pasó, como ha sucedido en el Perú. Bien, entonces tenemos una página web. Aquí ya la abrí. Aquí ustedes pueden ver los cortometrajes que hemos realizado. Hemos viajado a distintas partes del país recogiendo estos testimonios. Queremos seguir haciéndolo. Y luego visitamos colegios y universidades presentando estos cortometrajes y promoviendo el diálogo. Hay testimonios de todo tipo. Por ejemplo, un médico que atendía la emergencia de un hospital público durante aquella época, o un bombero. En el Perú, los bomberos son voluntarios, no son rentados. Y este bombero cuenta todas las emergencias que tuvo que atender durante aquella época, ¿no? De los coches bomba, o incendios, o colapso de estructuras. Hay personas una maestra de ballet que cuenta cómo daba incluso con los apagones, porque los terroristas volaban las torres de alta tensión, hacían las clases a oscuras con velas, iluminados con velas. Y por eso el logo de nuestro proyecto es una vela, porque era muy común en aquella época que se iba la luz, continuar con tus actividades, haciendo tu tarea o tu trabajo, iluminado con una vela. Sé por las noticias que aquí en España hubo un apagón hace unas, no sé, 2 semanas. Imagínense, en el Perú esto era de todos los días, se iba la luz, pero porque había sido causado por actos terroristas. Bien, hasta aquí
hemos visto lo que es los antecedentes de lo que pasó en el Perú, las consecuencias de no haber trabajado más los aspectos educativos, culturales, políticos, las consecuencias que esto ha tenido y la propuesta que tiene el proyecto. Son cortometrajes de 10 minutos, pero también tenemos versiones breves para las redes sociales TikTok, donde nos ha ido bien en las reproducciones que han alcanzado más de 1 millón de vistas. Entonces, yo en esta tercera parte lo que les propongo es ver algunos cortometrajes que tienen esa fuerza del testimonio, el testimonio personal. Nadie les va a poder decir a estas personas que lo que pasó en realidad no pasó o se tergiversó. Ellos van a contar lo que han vivido de una forma valiente, porque hay personas que no están dispuestas todavía a compartir sus experiencias porque no son capaces de transmitirlas, porque se quiebran de la emoción o porque todavía hay miedo de estas organizaciones. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Bueno, la canción que a ella le gustaba por sus ojos, ¿no? Y la gente en la calle a veces también, ¿no? Le voceaban, ojos azules, y ella pues era feliz, ¿no? Porque sus ojos. Y le gustó, por ejemplo, aquí este día, tocar a los chicos, pues ojos azules, y ella empezó a bailar. Esta foto es del grupo de coro en ese momento, ¿no? Se llamaba San Juan Bautista. Esta foto se tomó en el caserío de Cotox. Fuimos a cantar a una misa de fiesta. Mi nombre es Mirta Cristel Bazán Espinosa. Nací el año 76. Nací aquí en Huasahuasi un 6 de marzo. La hermana Irene McCormack vino desde Australia a hacer su labor religioso, ¿no? Aquí al Perú. A Huasahuasi llegó a finales de los 80. Se dedicó mucho a enseñar, a compartir con los niños. Su labor de ella era con los niños. Ella pertenecía a la congregación Hijas de San José Sagrado Corazón y trabajaba en el segundo piso de la parroquia. Yo primera vez que veía tantos juegos así, que los conseguía, creo que los traía de otro país. Todos los niños fascinados, y la manera de cómo ella llegaba a los niños, la manera de cómo te enseñaba, el cariño que muchas veces no encontrabas en casa. También colaboró con la Madre Dorotea. Pusieron una botica dirigida para los indigentes. Implementó pues una biblioteca donde había áreas. Había un área donde había cuentos, área donde teníamos plastilinas para poder elaborar lo que quisieras. Nos enseñaba a bordar, a coser, a pegar botones. Y ella siempre nos decía, no perder el tiempo. Y es así, de esa manera que ella nos educó. Y de ahí rescato su paciencia, ¿no? Y el cómo llegar. En un momento, Huasahuasi estuvo declarado pues en zona roja. No sabían quién era quién. El año 91, el 21 de mayo, aproximadamente las 6 de la tarde, empezó la gente, las personas a correr desesperadamente a su casa porque decían, ha llegado Sendero Luminoso. Entonces, todo el mundo cerraba su tienda, se escondía donde creían estar seguros. Mi papá estuvo en la chacra, está cerca al pueblo, ¿no? Entonces cerré la tienda y fui a avisarle a mi papá. Mi mamá se quedaba acá con mis hermanitos pequeños. Llegamos a la zona de Malambo, donde se puede apreciar el motor que nos brindaba energía en ese momento. Y explosionó eso. Cuando nosotros empezamos a bajar, pudimos apreciar que ya estaba con el fuego intenso, con lenguas de fuego, se habían quemado eso. Nos trajeron acá a la plaza, no pude llegar a mi casa porque no nos dejaban, todos a la plaza. De ahí pude presenciar que en este lado estaban 4 personas arrodilladas y enmarrocadas.
Aquí se encontraba la Madre Irene haciendo su rosario. Era una pesadilla. No podías creer lo que estabas viendo. Estaban arrodillados ahí el señor Morales, el señor Pando, el señor Bento, el señor Palacios, estaban acá. La madrecita Irene estaba sentada en este lugar. Las personas decían, ¿por qué la madrecita? ¿Por qué la madrecita? ¿Por qué? Y dijeron, ¿no? Es que ellos son los yanquis. No podías negociar con ellos. No podías llegarle al corazón porque no lo tenían. Solo sembrando el terror podían desfogar lo que llevaban dentro. Ya cuando la llevan a la monjita allá a echarlos, o sea, porque estaban arrodillados, y empiezan a disparar. Y ahí es donde empiezan a ejecutar. Era una mujer, tendría pues sus 25 años, no tendría más. Ella no estuvo encapuchada. Ella no estuvo encapuchada, por eso podíamos presenciar que era pues una mujer, ¿no? Joven. Luego hicieron sus vivas y se retiraron de acá, pues, ¿no? Y ahí donde nos quedamos con toda la escena. No podías creer lo que habías presenciado. Yo pues adolescente, ¿no? Y en realidad acá juntaban a todos, niños, adolescentes y adultos. No les importaba que podían tener traumas, no les importaba eso, ¿no? En el atentado con la Madre Irene y las 4 personas más, esta noticia dio la vuelta al mundo, porque ella era australiana. En la misa, el padre Leo, en la misa de cuando pues estábamos con todos los cuerpos presentes de los difuntos, ¿no? Dijo, la sangre australiana y la sangre peruana vino a derramarse en la plaza de Huasahuasi. Con eso él quiso decir de que la Madre Irene vino para quedarse. No era la manera que se quede, era la forma tan deleznable que hicieron con ella. A una mujer que vino a entregar su vida, a trabajar con los niños. Una persona tan angelical. Tú la veías sonreír, te saludaba sonriendo. Es como si te arreglara el día. Y así la veías. Ese evento de terror no terminó ahí, continuó. Pero teníamos que ver la manera de cómo seguir, porque la vida continúa, pero muchos nos quedamos. Y bueno, cuando ya llega la resiliencia es donde dices, ¿no? La pesadilla ya terminó, el terror ya se acabó y poder continuar con lo que habíamos dejado hace mucho tiempo atrás. Sentirnos libres, sentirnos en paz. Pasó un buen tiempito para poder recuperar eso. Es muy importante saber la historia. Es muy importante que los profesores enseñen la verdad. Entonces nuestra labor es educar a sus hijos, sobrinos, nietos, y esta historia, ¿no?, que ya pasó, estos eventos de terror no se vuelvan a repetir. Ojos azules, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Tú me juraste quererme toda la vida. Bueno, es un huaynito muy conocido en el Perú. Y esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que pasó en un pueblo de los Andes peruanos. Ahora voy a poner otro ejemplo que pasó en el Callao, que es el puerto de Lima. Ser discapacitado no es que
de que ya la vida se nos acabó, no. Nosotros continuamos como una persona común y corriente. Mi nombre es Rigoberto Camargo Alfaro. Nací el 4 de enero de 1959 en el distrito de Ipata, provincia de Palpa, departamento de Ica. Trabajo como referencista en la sala para personas con discapacidad visual de la Biblioteca Nacional del Perú. Ingresé a trabajar a la Biblioteca Nacional en el año 1988. En esta foto que vemos acá, estoy yo corriendo con un guía en los Juegos Panamericanos que se realizó en Mar del Plata, Argentina, en el año 2003. Todo sucedió un 6 de septiembre del año 1992, cuando yo y mi madre y algunos hermanos fuimos de visita a unos familiares en la provincia de Callao. De regreso, más o menos eran las 10 de la noche, estábamos cruzando la avenida Argentina con la avenida Nicolás Dueñas. Explosionó un coche bomba. Ese coche bomba iba dirigido a una caseta policial, pero esa explosión nos alcanzó a nosotros, que veníamos en una unidad de transporte público, en una Custer. La explosión fue tan fuerte que murieron como 4 personas y el resto quedamos heridos. Entre uno de ellos falleció mi hermano y yo quedé completamente ciego en una forma instantánea. Al volar, las esquirlas de los vidrios del carro cayeron a mis ojos, reventando mis 2 globos oculares. Y también tuve cortes por todo el cuerpo. En esos tiempos el terrorismo, había explosiones por todo lado. Luego de la explosión nos llevaron al hospital Loaiza de emergencia. Allí me hicieron una operación para poder salvarme uno de mis ojos. No se pudo. Me llevaron al hospital Almenara. Ahí estuve yo internado 3 meses. El doctor me dijo que yo ya podía asistir a un centro de rehabilitación porque mis ojos ya no se iban a recuperar. Cuando recién ingresé a la rehabilitación, para mí era bien difícil, y eso nos sucede a todos, ¿no? Porque sentimos miedo, sentimos tristeza, ¿no? Al haber quedado ciego. Pero allí, en ese centro de rehabilitación, a mí particularmente me ayudó mucho, ¿no? Y también asumí ya ser una persona ciega. Y fue así de que, teniendo más seguridad, teniendo más independencia, aceptando ya ser una persona ciega, nuevamente reingreso a la Biblioteca Nacional de Perú, a mi trabajo. En el año 1996 me enteré de que acá en Lima hacían carreras de atletismo a nivel de ciegos. Entonces, cuando yo me entero de que se iba a realizar un campeonato a nivel nacional acá en La Videna, empecé a entrenar. Participo en la prueba de velocidad de 1500 metros, 400 metros y 800 metros, donde yo logro ganar las 3 competencias. La verdad que para mí fue la alegría más grande que tuve en mi vida, ¿no? Me alzó la moral, ya que recién empezaba yo a participar como una persona ciega. Prácticamente me estaba dedicando tanto en forma paralela a mi trabajo y al deporte. Empezamos a participar en las carreras o en las maratones que organizaban las empresas privadas y siempre ganaba. Siempre ganaba porque entrenaba bastante y fue así de que en el año 2001 hubo una competencia para Panamericanos que se realizó en Carolina del Sur. Me seleccionaron a mí, donde yo obtuve medalla de plata de 5000 metros.
También fui seleccionado para viajar a Antofagasta, a Chile, para unos Juegos Sudamericanos, donde también fui ganador con medalla de oro. Y fue así también en el 2003, viajé a un campeonato mundial que se realizó en Quebec, en Canadá, donde también hice una buena participación representando al Perú. Igualmente también en el 2003 también viajé a Mar del Plata, Argentina, para los Juegos Panamericanos. La verdad que para mí fue una emoción grande, ¿no? Cuando subí al podio, escuchar el himno nacional fue algo indescriptible para mí, haber ganado medalla representando al Perú. Un día, mi compañero de trabajo le llamó mucho la atención cuando yo escribía el sistema Braille, cómo lo escribía y cómo leía. Y él también quiso que le enseñe este sistema. Le enseñé el sistema Braille. A modo de práctica, nos pusimos de acuerdo con él de transcribir un cuento. Y ese cuento que escogimos fue el cuento de Paco Yunque, del autor César Vallejo. Fue la inspiración para que la directora haga un proyecto para crear una sala para personas con discapacidad visual. Y así fue que me da luz verde para yo seguir transcribiendo más textos. Y fue así que el 20 de julio del 2001 se creó la sala para personas con discapacidad visual. La función que yo realizo es de participar en la organización de todos los materiales que ingresan a la sala y también como profesor del sistema Braille para las personas que ven. En el año 2001 contraje matrimonio y luego de ese matrimonio tengo una hija. Mi hija en el año 2019, a la edad de 17 años, ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos a la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información. Me siento muy orgulloso, ¿no? Porque yo soy técnico en biblioteca, pero ella va a ser una profesional, ¿no? Mi consejo, ¿no? Para todas las personas con discapacidad o jóvenes, muchas personas fueron perjudicados, ya sea por las explosiones de los coches bomba o por diferentes motivos, ¿no? Yo le diría a ellos, ¿no? Aferrarse a la vida y no caer nunca en la desesperación. Lo que tenemos que hacer nosotros es realizarnos, ¿no? ¿Y de qué manera nos realizamos? Siendo útiles y viviendo. De esa forma ya estamos contribuyendo con la sociedad. No podemos vivir preocupados, vivir lamentándose, porque eso no nos lleva a nada bien. Gracias. Vamos, si hay tiempo, Yo he visto varios de los vídeos que tienen en la página web y la verdad es que son muy impresionantes y anima a todo el mundo a que entre porque transmiten esa doble idea, ¿no? De esto pasó, hay que contarlo, pero hay que mirar hacia adelante. Entonces yo, como me llama mucho la atención los vídeos de TikTok, que son como breves, porque al final, antes decíamos, no hay pensamiento crítico, la gente no lee, y es verdad que los chicos quieren ver las cosas ya. Entonces un vídeo de TikTok refleja de una manera muy rápida y un poco contundente, claro, esa misma experiencia personal. Yo no sé si podríamos ver alguno de estos cortos. Y el año 1980 revienta las acciones del terrorismo de Sendero Luminoso. Inicialmente empezó en Chuschi. Hicieron una acción subversiva en Chuschi, quemaron las ánforas y luego posteriormente se desplazan casi al nivel de todo Ayacucho a generar atentados en los puestos policiales, aniquilando a policías y luego posteriormente también aniquilando a muchos campesinos de diferentes lugares. Cuando ellos al iniciar en principio dijeron que iban a luchar a favor del pobre porque no era posible, que en Ayacucho había mucha pobreza y
Habría que iniciarse con el inicio de lucha armada, la revolución de Sendero Luminoso, para poder buscar el bienestar de los pobres. Sin embargo, los pobres terminaron siendo aniquilados por los mismos protagonistas de Sendero Luminoso. Estaban cortados, estaban quemados, estaban en situaciones muy terribles, mientras nosotros nos acercábamos corriendo a la calle Tarata y encontramos pues, una escena de una zona de guerra, en la cual tuvimos ahí la oportunidad de trabajar muchas horas. El edificio principal que fue dañado no había manera de ingresar porque en el primer piso había un incendio. Hemos ingresado por el edificio lateral, hemos subido por la azotea y hemos empezado a descender rescatando gente y dejando obviamente a los muertos para después porque la prioridad lo tienen los vivos. Ahí hemos tenido escenas terribles como que por ejemplo, recuerdo que rescatamos a un señor que él pedía que primero la saquen a su nieta, que él estaba solo con su nieta. Tuvimos que mentir diciendo que la nieta ya había sido rescatada para que el señor se deje rescatar y la nieta estaba muerta, despedazada en sus pies de la cama. Y hemos tenido que pasar por encima de ella para poder llevarla a la escalera y poderla pues evacuar. Sí, desde el punto de vista técnico, los cortometrajes que duran 10 minutos son reducidos a 1 minuto y el formato es vertical, dividiendo la pantalla en 3 y así se avanza más rápido visualmente, ¿no? Esa es una estrategia de producción. Y bueno, sí, todos los cortometrajes los hemos adecuado al formato TikTok, que es donde los jóvenes están principalmente, ¿no? Esa memoria que tenemos que recuperar, quienes no la han tenido son precisamente esos jóvenes, ¿no? Yo no sé si quieres contarnos de todos los testimonios que tú has ido recogiendo, algo que te haya parecido especialmente sobrecogedor o animante, porque al final es verdad que estos testimonios hemos sufrido, pero hay un futuro, ¿no? Sí, bueno, todos son testimonios muy fuertes. Estamos ahora trabajando uno de una señora que se llama Inés, que ella es de una comunidad nativa que hablan el idioma ahuajún y tenía 5 años cuando Sendero Luminoso entra a su aldea y asesinan a su madre y a ella le cae un impacto de bala en la mandíbula, por la que la tienen que trasladar de emergencia por helicóptero. Llega finalmente a Lima, a la capital, allí es atendida y su padre, después de algunos días, semanas, llega a la capital buscándola, pero no la encuentra y cree que ha fallecido. Entonces él regresa pensando que ella había fallecido y ella estaba en un hospital, la intervienen, pero en el hospital piensan que ella está huérfana, no tenía familia porque tenía 5 años y no hablaba el castellano, entonces no sabía de dónde era ella misma. Y bueno, un sacerdote la lleva a un convento donde unas religiosas la van atendiendo, pero se la dan a una familia para que la críen. Y bueno, va pasando el tiempo, llega a internet y ella investiga y descubre que su abuelo está vivo, entonces va a Moyobamba a visitarlo y se entera que su padre ya había fallecido y que no tenía hermanos. Pero el abuelo le dijo que su padre había dejado unas tierras, entonces ella era la heredera de las tierras y bueno, decide irse a Moyobamba, su ciudad donde ahora tiene una familia y bueno, es una mujer que trabaja en la tierra y ha rehecho su vida, es un testimonio realmente de esperanza. Y bueno, ese es el cortometraje que vamos a, apenas llegue a Lima, a hacer la grabación.